La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Estamos recorriendo, conociendo la interpretación alegórica de los gnósticos, de esta vertiente de un poco del cristianismo, un poco de esa cultura greco-egipcia que tenía influencias cruzadas de distintas culturas y que ha desaparecido por lo menos de lo visible, ¿no? Porque ha predominado el catolicismo o el cristianismo de ese momento institucional y literal. Sin embargo, todo continúa en otro nivel, así que ha llegado a nuestros días, todavía existe. De hecho, en las excavaciones de Nag Hammadi se han encontrado muchos de estos evangelios gnósticos, entre ellos los de Valentín, que es uno de los exponentes que estamos tomando como base para este análisis, para esta investigación, al cual se le atribuye la autoría del Pista y Sofía, por un lado, un texto bastante críptico, lleno de partes así muy extravagantes, muy míticas, y también el Evangelio de la Verdad, que es un texto mucho más en ese sentido tranquilo. Estamos utilizando como base el Pablo Gnóstico, exégesis gnóstica de las cartas paulinas, de la autora Elaine Pagels, que es profesora de Historia de las Religiones en la Universidad de Princeton. Esta Elaine Pagels lo que está haciendo es una referencia continua de la interpretación que hacen los gnósticos de las cartas paulinas. Estamos con la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso del 21 al 24. Voy a volver a leer ese fragmento con el que nos quedamos en el último programa. Y dice así: pero ahora la rectitud de Dios ha sido revelada aparte de la ley. La ley y los profetas lo atestiguan. Acuérdese que dentro de la visión gnóstica teníamos a los neumáticos, que son aquellos que son elegidos por Dios, y los psíquicos, que son aquellos llamados por Dios. No es una cosa elitista, no es una cosa que bueno, si tuviste la suerte que te llamaran o te eligieran, ¿no? No se trata de eso, se trata de la constitución de cada uno. Según cómo uno es, entonces es un psíquico o es un neumático. Y el neumático se caracterizaba por tener una visión más holista o holística de la vida, más completa, más coherente, mientras que el psíquico se centra bastante en yo soy yo
y Dios es Dios, entonces yo me relaciono con aquel y quiero que me dé lo que quiero que me dé. Entonces me porto bien, cumplo, entro en ritos institucionales, premio castigo. Dice, pues no hay diferencia, todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, siendo justificados como un don por su gracia a través de la redención, apolitrosis, en Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es que todos pecaron, tanto los los neumáticos como los psíquicos. Sin embargo, los maestros gnósticos como Valentín hacen una diferencia. Y fíjese, dice, por el contrario, para él, para el neumático, la rectitud de Dios ha sido revelada, atestiguada por la interpretación neumática de la ley y por los profetas. Es decir, el neumático, como habíamos dicho, no es alguien que se enfrenta al demiurgo, por ejemplo, se enfrenta a la ley, se enfrenta a Yahvé, que pone las reglas y que es duro. No, en absoluto, sino que de todo lo que escucha, lee, ve, él va deduciendo, va coligiendo un sentido simbólico, alegórico, profundo. Entonces, no importa qué le den como alimento, él lo procesa de otra manera. Entonces, dice, los psíquicos, por el contrario, son quienes pecaron todo, ¿no? Y esto está en el capítulo 3, verso 23, ahí le digo que ando con dos libros aquí, 23, y dice, pues todos pecaron y a todos les falta la presencia de Dios, ¿no? Habla de que, San Pablo, de que todos pecaron, pero los gnósticos dicen que los que pecaron todo fueron los psíquicos, los que estando dentro de la ley quedan sujetos al pecado, como ya dijimos. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 19, tenemos, a ver, por aquí, pero sabemos que todo lo que dice la Escritura lo dice para los que están sometidos a sus leyes, que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Los sometidos, ¿quiénes son los sometidos a la ley? Los que tienen una ley que cumplir, son los psíquicos, no los neumáticos. Entonces dice, pero los neumáticos, dice Elaine Pagels, aunque exentos del pecado, han carecido de la gloria del Padre. O sea que los neumáticos, por más que no hubieran pecado, carecieron de la gloria del Padre. De alguna manera están involucrados en una carencia, en una falta. Dice, pues todos pecaron y a todos les falta la presencia de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera los neumáticos también están en un camino. No es que el neumático es un tipo que se relaja y se toma una cerveza, ¿no? Bajo el sol descansando en una playa. No, el neumático es un tipo que tiene que hacer también un sadhana, una práctica, aunque no la misma que la del psíquico. Dice, y ahora los neumáticos son justificados como un don de su gracia a través de la redención que es en Cristo. Eso dice San Pablo. Entonces, los neumáticos se redimen por una gracia, es decir, por el amor de Dios simplemente, por, si no le quiere llamar Dios, llámele lo inconsciente, el inconsciente colectivo, el mundo de las formas, el ser, ¿no? Lo que usted quiera, el nous. Eso redime por su propia gracia, como sin necesidad de obras de parte del neumático. El neumático no es un tipo de obras que tenga que cumplir, que tenga que rezar mucho, que tenga que hacer peregrinajes, buenas obras. No, simplemente abrirse y recibir, porque está como maduro, por así decir. Los exegetas valentinianos concluyen que Pablo aparentemente intenta aquí distinguir la redención neumática, que es la politrosis, de la salvación, sotería o soteria, que los psíquicos deben esforzarse por alcanzar según la ley. Entonces fíjese la diferencia. Pablo dice aquí, en los versos del 21 al 24, que si bien todos, como dice el Tango Cambalache, estamos en el mismo lodo manoseados, es decir, nos revolcamos en el mismo lodo, la forma de salir de uno y de otros es diferente. Los psíquicos tendrán que salir por cumplir reglas, obras, rituales, prácticas, mientras que el neumático sale a través de la gnosis, a través de saber y quedarse tranquilo, ¿no? Y recibir.
En Romanos capítulo 3 todavía, pero versos del 25 al 28, dice: lo que Dios predestinó como una reconciliación a través de la fe en su sangre para demostrar la rectitud, es decir, para una demostración de su justicia a través de la clemencia por los pecados previos en la paciencia de Dios, fue hecho para demostrar su rectitud en el tiempo presente, pues él mismo es justo y justifica a los de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por la ley de las obras? No, sino a través de la ley de la fe, porque razonamos que una persona, un antropos, es justificada por la fe aparte de las obras de la ley. Bueno, ¿qué significa todo esto? Dice Elaine Pagels que Pablo revela las bases de esta distinción en el capítulo 3, verso 25, que es donde dice, lo tenemos por aquí, pues a este, precisamente, Dios lo había destinado a ser la víctima que nos consigue su perdón con tal que creamos en la eficacia de su sangre. Entonces, dice que ahí está la base de la distinción. Muchos cristianos psíquicos declararían, los valentinianos, asumen que este pasaje se refiere a la pasión y crucifixión de Cristo, como diciendo Cristo murió físicamente por nuestros pecados, estamos redimidos. Mientras que los cristianos gnósticos afirman que lo que Dios predestinó como reconciliación a través de la fe es al elegido neumático, no al psíquico, predestinado para demostrar su rectitud. Lo que los psíquicos atribuyen a la pasión de Jesús, los neumáticos lo atribuyen a lo que la pasión de Jesús significa en el cosmos. Fíjese la diferencia. Para el neumático, para el psíquico, Cristo muere en una cruz y me redime a mí, y redime al vecino, y redime al de más allá. Sin embargo, para el neumático, el acto del Cristo que muere en la cruz es un acto arquetípico. Es el Cristo que en mí también es crucificado en este mismo instante. Es, como diría Jung, el ego que es crucificado en esa cruz, suspendido, el tiempo se detiene, los opuestos se enfrentan. Bueno, esa dinámica es una dinámica que ocurre dentro de mí, por así decir. Así lo ven los neumáticos. El psíquico no. El psíquico piensa, un señor en el siglo I murió en una cruz. Gracias a ese evento que ocurrió en la historia hace 2000 y algo de años, yo, fulanito de tal, en el año 2017, soy redimido por aquel evento pasado. Esa es la gran diferencia. Para unos es un acto histórico, puntual, y para otros es un acto continuamente actualizado que ocurre en el interior, ¿no? Como dice ese dicho, aunque Jesús nazca 1000 veces en Belén, si no nace una sola vez en tu corazón, de nada habrá servido. Dice, reclaman que el Señor vino en los últimos tiempos del cosmos con este propósito para la pasión, para que pudiera demostrar la pasión que había ocurrido en el último de los eones. Esto dicen los neumáticos. Estas dos interpretaciones de la pasión, psíquica y neumática, desembocan en dos tipos diferentes de teología eucarística. Es decir, que a la hora de hacer la misa, digamos, con la Eucaristía, que es el pan y el vino, los enfoques van a ser totalmente diferentes. Un psíquico va a tener un tipo de ritual y un neumático lo va a entender diferente. Cuando los psíquicos celebran la Eucaristía, recuerdan la muerte del Señor. Acuérdense que la palabra Señor tenía que ver con el demiurgo y la palabra Dios tenía que ver con lo supremo, ¿no? Con el Dios sin forma. La muerte del Señor y su pasión. Beben el vino como la sangre de Jesús. Pero cuando los neumáticos celebran la Eucaristía, ellos recuerdan la pasión de la Madre y beben el vino eucarístico como símbolo de su sufrimiento. Los marcosianos, que son de Marcos el Mago, un gnóstico, en su invocación eucarística rezan que como el vino simboliza la sangre de la charis, la caris o charis es la gracia divina, y como ellos participan del vino, la gracia puede fluir en ellos. El lector gnóstico podría entonces asumir que Pablo habla de la redención neumática, lograda por la gracia, cuando concluye,
¿dónde está la jactancia? Y contesta que queda excluida, pero a través de la ley de la fe que opera mediante la gracia. Entonces, esto de pensar en la madre, ¿no? El sufrimiento no es el de Cristo, sino el de la madre. Es decir, recuerde que Cristo, para los gnósticos, el Logos, es una energía, un hijo, un eón más, un hijo del Padre, que desciende a este plano donde ha caído Sofía, ¿no? Sofía se cayó del pleroma, ¿no? Es como que estaba en el mundo, imagínese, para seguir el símil que usamos en el programa anterior, una gran empresa, está el dueño de la empresa, que es el Padre Celestial, están los amigos, o los más allegados a ese Padre, que son los eones, que viven en un mundo especial, un mundo feliz, ¿no? Son todos amigos, están ahí en la élite. De repente, uno de ellos, en este caso una de ellos, Sofía, por alguna razón se cae. ¿Y dónde cae? Bueno, cae en el mundo de los obreros, ¿no? En un mundo más abajo. Y se siente triste, un gran sufrimiento, porque siente ansiedad, quiere regresar a ese estado de tranquilidad. Acá no hay tranquilidad. Están los obreros trabajando, hay ruido, hay máquinas. Entonces, ella empieza a tratar de organizar, hablar con los obreros, organizar una reunión, los contagia de su sentimiento y quiere armar algo para poder volver, pero no sabe cómo. Entonces el dueño de la empresa, cuando le informan que ha caído Sofía, manda a su hijo a que busque a Sofía. Y esta Sofía es la que hace todo un proceso de gran sufrimiento y de gran transformación alquímica, que es la transformación de poco a poco, como cuando se rescata a la princesa, que hay que arrancarla de las garras del dragón. Bueno, esta misma idea, esta princesa, esta Sofía, ya tuvo tratos con el jefe de sección de la parte de la empresa donde cayó, y ese jefe de sección gestionó ahí sus cosas con los obreros y ella le fue metiendo una simiente a cada obrero de ella misma, ideas suyas, y entonces quiere que ese hijo de Dios que desciende, ese amigo del dueño que viene, ayude a que cada uno de estos obreros también regrese, porque siente, ahora se hizo amiga de ellos, y siente que al regresar ellos, regresa una parte suya también, no los puede dejar. Entonces, esa tristeza, ese sufrimiento, esa pasión de la madre, ¿no? De la Sofía, es la redención, la politrosis de Sofía, que sería como decir, Eva, que cayó, es redimida a politrosis por María. María es aquella que sufre, ¿no? Para volver al pleroma, ¿no? Eva fue la que comió la manzana o la fruta disfrutando, bueno, ahora con sufrimiento regresa María. De pasajes tales como este, los exegetas valentinianos entienden que Pablo utiliza su alegoría acerca de los judíos y los gentiles para categorizar dos procesos distintos. Los psíquicos están bajo el pecado y obligados por las obras. Para escapar del castigo de la muerte por los pecados necesitan la fe, pero la suya es específicamente la fe en Jesús. Entonces fíjese la diferencia. Los judíos y los gentiles, para Pablo, cada vez que habla de ellos, está hablando de judíos psíquicos son, y gentiles son los neumáticos. Los psíquicos están bajo el pecado, ya lo dijimos, están obligados a la ley de las obras. Esto está en el capítulo 3, verso, vamos a buscarlo, 27. Acá me pasé, vamos aquí, 3:27, dice: y ahora, ¿dónde está nuestro orgullo? Dice Pablo, se acabó. ¿Cómo? No por la ley con sus observancias, sino por otra ley que es la fe. Es decir, está diciendo que hay una ley nueva, que es la ley de la fe, y ellos, los psíquicos, están obligados por la ley de las obras, porque están bajo el pecado, no por la ley de la fe. Para escapar del castigo, necesitan la fe, tienen que pasar a la fe. Pero la suya, la de los psíquicos, es específicamente fe en Jesús. Fe en Jesús. Dice, a ver, espere, volvemos al 26. Este es 3:26.
Dice, por su parte, perdona los pecados cometidos en los tiempos anteriores y que soportó con tanta paciencia, y en el tiempo actual nos da a conocer cómo Él es justo y cómo hace justo a todo el que cree en Cristo Jesús. Entonces, dice, para escapar del castigo de la muerte por los pecados necesitan la fe, los psíquicos. Pero la suya es específicamente otro tipo de fe, una fe en Cristo, en la persona, ¿no? Creo en ese Señor llamado Jesús, el hijo psíquico del demiurgo. Acuérdense que Jesús nació con un cuerpo. Ese cuerpo está gestionado por el Creador, Yahvé. Por lo tanto, quien cree en lo material, en lo visible, en lo que uno percibe, cree en el crucifijo, cree en el Cristo ahí, ese Jesús de Nazaret carpintero, está creyendo en el hijo del demiurgo, ¿no? Acuérdese que el Mesías para los judíos tenía como dos niveles, contaba Jung. Un nivel que era Ben Joseph y otro Ben David. Ben Joseph significa el hijo de José. Entonces es una noción de una persona de carne y hueso, el hijo de José, Jesús de Nazaret, el carpintero. Y por otro lado es el hijo de David, el del linaje más profundo. Entonces hay dos Cristos. Si uno adora al Cristo de carne y hueso, se peleará con el que adora a Alá y el que adora a Krishna. Pero si uno adora una especie de Cristo místico interior, que es propio de Pablo, por ejemplo, Pablo pocas veces habla de Jesús de Nazaret, casi en ninguna parte, habla casi siempre de el concepto de Cristo como lo entienden los griegos, ¿no? El ungido, el héroe mítico. Los que se arrepienten, dice, y creen en Él, reciben clemencia y se les demanda que hagan buenas obras. Para los psíquicos funciona así. Hay que tener fe en Cristo, que es ese Señor que vivió en el siglo I. Si tenés fe en Él y te arrepentís, se te demanda que hagas buenas obras y recibís clemencia. El proceso de su salvación dependerá de sus elecciones y de su propia actividad, que opera según lo que Pablo llama la ley de las obras, ¿no? Haces cosas buenas, recibís premios. Haces cosas malas, no, te castigan. Dice, ¿y ahora dónde está nuestro orgullo?, dice Pablo. Se acabó. ¿Cómo? No por la ley con sus observancias, sino por otra ley que es la fe. A ver, que no me quiero perder por dónde vamos. Aquí. Los neumáticos, por otro lado, son los elegidos y reciben la redención según la ley de la fe, pero no la fe en Jesús psíquico, sino en el Cristo neumático. Fíjese cómo estamos hablando de dos niveles todo el tiempo. A diferencia de la salvación por las obras de los psíquicos, la redención neumática excluye todo esfuerzo humano. Y por lo tanto, ahí está, no hay jactancia. Fíjese lo que dice Pablo. Y ahora, ¿dónde está nuestro orgullo? O sea, ¿dónde está ese orgullo que tenés por haber cumplido, haber leído más la Biblia, haber rezado más Padre Nuestros? No está más, porque ahora se te dice, no hay nada que puedas hacer para ganarte a Dios. Entonces, no hay jactancia. Se acabó el orgullo. Se acabó esa posición de yo tengo todo dominado y yo tengo a Dios en la palma de mi mano. Entonces, depende completamente de lo que Dios predestinó. Fíjese, aquí entra esa idea de la predestinación, que suena en realidad bastante fea. La gente dice, bueno, si Dios predestinó todo, no hay libre albedrío. Si no hay libre albedrío, ¿qué hago yo? O sea, ¿por qué me van a castigar? Esa es una visión que proviene de pensar que yo soy una persona. Si yo pienso que soy una persona y que tomo mis propias decisiones por lo tanto, y que hay gente afuera y que somos todos distintas unidades que existimos independientemente, soy un psíquico. Ahora, si yo empiezo a entender que la cosa llamada libre albedrío no lo es tanto, que estamos todos conectados, es más, que somos un solo ser, un órgano, un ser orgánico, que esto de la predestinación básicamente no quiere decir que alguien haya escrito un libro, un guión y todos lo estemos cumpliendo, sino que
las cosas tal como van sucediéndose no dependen más que de las leyes que las rigen, ¿no? No sé, si la ley del movimiento, de las energías opuestas, de la que fuera, ¿no? La gravedad. Entonces, todo eso, una concatenación de causas, va produciendo resultados y uno cree controlar, pero en realidad no controla nada. Si uno descubre que eso es así, entonces uno es un neumático. Fíjese, en el capítulo 3 de Romanos 25, dice Pablo, pues a este precisamente Dios lo había predestinado a ser la víctima que nos consigue su perdón con tal que creamos en la eficacia de su sangre. Pablo afirma esto en el versículo 3:28. Razonamos que el antropos, o sea, el hombre original, el neumático, es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. O sea que el neumático no es que no cumple las obras de la ley, las cumple, pero en realidad no es justificado, no tiene una redención, una politrosis por obras. La tiene por la fe, ¿no? Por el decir entiendo, gnosis, entiendo de qué va todo, me relajo y me entrego. Que es algo que el psíquico jamás va a entender. El psíquico quiere algo para hacer, quiere dominar, quiere tener el control, quiere saber que va a ganar alguna cosa, aunque lo que gane sea paz, ¿no? Paz interior, tranquilidad, algo, pero algo tengo que ganar. Yo no puedo entregarme y nada más. Vamos ahora a Romanos, capítulo 3 todavía, versos del 29 al 31. Dice, ¿es Dios solo el Dios de los judíos? ¿No lo es también el Dios de los gentiles? Sí, de los gentiles, sí, en efecto, dice Pablo, Dios es uno, que justificará a los circuncisos desde la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿abolimos la ley por medio de la fe? No, dice Pablo, en realidad establecemos la ley. Fíjese cómo da unas vueltas que si uno lo mira así superficialmente, como que salta palabras y acaba pensando, bueno, sí, sigo con lo siguiente. Sin embargo, hay mucho que entender. Fíjese lo que dice Elaine. Aquí plantea Pablo la pregunta esencial. ¿Es Dios solo el Dios de los judíos? Es decir, solo el demiurgo, ¿no? Está preguntando, ¿es solo el Dios de los judíos el que pone leyes? ¿Ese es Dios el que pone leyes y que si uno las cumple va bien y si no las cumple va mal? ¿O hay más? ¿No lo es también el Dios de los gentiles, el Padre no engendrado, quien solo puede ser llamado el único Dios? Está diciendo, ¿a quién llamamos Dios? Está preguntando Pablo. ¿Se le llama Dios a la reglamentación institucional de una iglesia, sinagoga o mezquita? ¿O se le llama Dios a lo que los místicos entienden como Dios? ¿No? ¿Cuál es Dios? ¿El saguna, el con atributos, o el nirguna, el que no tiene atributos? ¿Qué pregunta? Esto lo pregunta en Romanos 3, verso 30. Pues hay un solo Dios, dice, citando a Deuteronomio 6:4, que salvará por medio de la fe tanto al judío circuncidado, es decir, al psíquico, como a los no circuncidados, a los neumáticos. Entonces, dice, los oponentes, a ver si leí, sí, lo leí, el 30. Los oponentes valentinianos de Orígenes era un padre de la iglesia, discípulo de Amonio Sacas y compañero de Plotino, que combatía duramente a los gnósticos. Los oponentes valentinianos de Orígenes explican acerca del verso 29 y 30 que el único Dios, el Padre Celestial, justifica a los circuncisos. Los judíos, es decir, los psíquicos, desde la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Pues la fe del psíquico, siendo limitada, viene de las obras. Del mismo modo, desde la fe. Pero como indica Pablo, el neumático es completamente redimido por medio de la fe. Es decir, aparte de las obras de la ley. Fíjese cómo juega con las palabras y es muy sutil la diferencia. Lo que está diciendo es que el psíquico obtiene la fe de las obras. Los dos son redimidos por la fe. Pero el psíquico es redimido desde la fe. O sea,
Gracias a obtener fe por las obras es que se redime, ¿no? Por las obras. El psíquico hace cosas y gracias a esas cosas obtiene fe, confianza en Dios. Mientras que el neumático es completamente redimido por medio de la fe, aparte de las obras. O sea, no necesita hacer ninguna obra. La fe misma lo redime. Entonces, el psíquico necesita de las obras, el neumático no. ¿De dónde viene la redención? Siempre del Padre Celestial. Esto está diciendo que el demiurgo, el Dios creador, no es malo. Simplemente es necesario para el que crea que es necesario. Usted puede ir a hablar directamente con el dueño de la empresa o puede necesitar hablar primero con el jefe de sección suya. Y si usted cumple lo que dice el jefe de sección, está cumpliendo lo que dice el dueño de la empresa, porque el jefe de sección obviamente obedece al dueño de la empresa. Pero habrá quien dice, yo no necesito tratar con el con el dueño de sección porque, mira, o soy amigo o quiero ir directamente con el dueño de la empresa. Ese es el neumático. Pablo concluye en 3:31 que los neumáticos derogan la ley por medio de la fe. 3:31 dice, ¿negamos entonces el valor de la ley por lo que decimos de la fe? De ninguna manera. Por el contrario, le damos a la ley su verdadero valor. Dice, los neumáticos derogan la ley por medio de la fe. Entonces, ¿cómo puede afirmar simultáneamente que establecemos la ley? Es decir, si yo paso de la ley, soy un neumático, no necesito cumplir los preceptos, ni las instituciones, ni lo que las instituciones me prescriben, ¿por qué dice Pablo que entonces cumplen la ley los neumáticos? Entonces, los exegetas valentinianos explican que aunque la ley queda abolida en relación a los elegidos, a los neumáticos, está preservada e incluso ratificada en relación a los psíquicos. Es decir, los neumáticos no necesitan cumplir la ley, pero sin embargo no la anulan, sino que la mantienen ahí, la favorecen, porque los psíquicos todavía necesitan confirmarla. Afirman a través de este debate, dice Lane, que Pablo ha contestado a la cuestión que preguntó retóricamente en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, que decía, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Y de qué sirve la circuncisión? Esa era la pregunta. ¿Para qué sirve cumplir leyes, reglas? ¿Tengo que seguir reglas o tengo que ir por mi cuenta? Y la ventaja de la circuncisión es que ofrece la posibilidad de salvación para aquellos psíquicos que no están incluidos entre los elegidos. Entonces, esta discusión de Pablo tiene que ver con cuestionar, ¿necesitamos reglas? Entonces él dice, para los que están avanzados o tienen una comprensión más grande, no. Pero para los que no están avanzados, sí. Y si cumplen las reglas y las cumplen bien, van a desarrollar fe y esa fe los va a conectar con el dueño de la empresa, con el Padre Celestial. En Romanos 4, del 1 al 3, vamos a leer, pero antes, mire, le voy a hacer escuchar un audio cortito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que podamos seguir por ahí contando estas cosas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Seguimos entonces mirando nuestra exégesis aquí valentiniana gnóstica de las cartas paulinas. Entonces, Romanos capítulo 3, capítulo 4, del 1 al 3. Entonces dice, ¿qué diremos, pues, de Abraham, nuestro antepasado según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene razón para jactarse? Pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y se le contó por rectitud. ¿Qué le preocupa aquí a Pablo?, dice Lane Pagels. Está preguntando acerca de Abraham, el progenitor del pueblo de Israel. El lector iniciado reconocería que Pablo habla de nuevo simbólicamente.
está preguntando acerca del demiurgo, quien, representado por Abraham, a veces los gnósticos tomaban a figuras antiguas como Abraham, Moisés, como imagen del demiurgo, porque representan las leyes. Representado por Abraham, que engendra a la humanidad según la carne. Abraham siempre es nombrado como el padre de Israel. Son todos hijos de Abraham, hijos de Moisés, según ellos. Dice, ¿acaso está el demiurgo justificado por la ley de las obras, como los psíquicos, o por medio de la ley de la fe, como los elegidos? Entonces, lo que está preguntando Pablo es, al preguntar cómo es justificado o redimido Abraham, está preguntando el demiurgo en sí, ese Yahvé, ¿no? Ese Dios creador que creó a Adán y Eva y todo eso. Él mismo, ¿cómo se justifica? ¿Como neumático o como psíquico? Entonces dice, a ver, vamos ahí, ley de la fe, ¿cómo la hacen los elegidos? Los exégetas valentinianos interpretan el versículo 4, el capítulo 4, verso 3, que lo vamos a mirar ahora, verso 3, que dice, en efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta y lo constituyó santo. Esto está en Génesis 15:6, ¿no? Entonces, dice, los exegetas valentinianos interpretan ese versículo que acabo de leer en el sentido de que ya que el demiurgo, Abraham creyó en Dios, el Padre, su fe se le contó por rectitud. Sin embargo, añaden que los que alaban al demiurgo como Dios, los que no creen en el Dios en que Abraham creyó, en el Padre, no son justificados como lo es él mismo por medio de la fe. Lo que está diciendo es esto: si el jefe de sección de una fábrica, de una empresa, acepta al dueño de la empresa como su autoridad y cumple lo que él le dice, está justificado, es decir, el dueño está contento con él. Pero si los empleados respetan al jefe de sección, a su jefe, lo quieren y cumplen lo que él dice, pero no les importa el dueño de la empresa, el dueño de la empresa directamente los va a echar, porque no lo están respetando a él. Imagínense que se cruzan con el dueño de la empresa y ni lo saludan, porque están fijos con el jefe de sección, solo el jefe de sección. Entonces lo que está diciendo es, por más que Abraham, Moisés o Yahvé pongan el demiurgo, pongan reglas, no se trata de adorarlo a él, se trata de cumplir las reglas y adorar al Padre celestial, al trascendente. Es como en la India, Brahma, el creador, generó un montón de cosas, generó textos, uno de sus hijos, Manu, generó el Manu Samhita, que explicaba cómo comportarse en cada momento, pero a Brahma no se lo debe adorar como Dios total, sino como un Deva muy poderoso, muy respetado y todo lo que uno quiera, pero no es el Dios trascendente y supremo. Entonces, si uno lo hace, confundiría. En Romanos capítulo 4, del 4 al 8, dice, pues al que trabaja no se le cuenta la recompensa conforme a la gracia, sino conforme a la obligación. Y para el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por rectitud. Así como también David habla, el rey, de la bienaventuranza de quien Dios considera recto aparte de las obras. Lo dice en este verso: bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado es el hombre a quien el Señor no imputa pecado. Dice Elaine Pagels, Pablo traza la consecuencia de esto en el versículo 4:5, es decir, capítulo 4, verso 5. Fíjese lo que dice, verso 5. Por el contrario, quien no tiene obras que mostrar, pero en cambio cree en el que hace justos a los pecadores, a ese tal se le toma en cuenta su fe y se lo considera justo. Pablo traza la consecuencia de esto en el versículo 4:5. El que trabaja, es decir, el psíquico, no se le cuenta la recompensa conforme a la gracia, sino conforme a la obligación. O sea, si usted elige el camino de trabajar
de esforzarse, de cumplir técnicas, reglas y no sé qué, bueno, usted en ese ámbito se lo va a juzgar. Cuanto mejor cumpla, más se lo juzga. Pero si usted dice, pero para el que no trabaja, el neumático no trabaja. El neumático no se esfuerza, el neumático no cumple, el neumático no ambiciona, no tiene un sadhana tan claro como tiene el psíquico. Bueno, si usted es de esos, es de los que creen aquel que justifica al impío, es decir, en el Padre Celestial, su fe se reputa como justicia. Esto quiere decir que si usted no es de los que están bajo el jefe de sección, sino de los amigos del dueño, bueno, aunque usted no haga nada, el dueño lo va a querer igual. Pero si usted es de los que están bajo el jefe de sección, cumpliendo reglas, donde usted no cumpla algo, lo van a echar o lo van a maltratar. Pablo cita el testimonio de David, es decir, el demiurgo, en 4, 7 al 8, ¿no? En el capítulo 4 del 7 al 8, mire lo que dice David haciendo las veces del demiurgo, del jefe de sección. Felices aquellos a quienes Dios les perdona sus pecados, el dueño de la empresa, ¿no? Olvidando sus ofensas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esto es del Salmo 32. Entonces, ¿a quiénes se aplican estas frases? Dice Lane. Ya que Pablo mismo dice en el versículo 4, 15, vamos a ir ahí, 4:15, a ver lo que dice. Más aún, la promesa de Dios ya no sirve, pues lo propio de la ley es atraer sus castigos. Y al revés, donde no hay ley, tampoco se hablará del rebeldía. Pablo mismo dice en el versículo 4:15 que donde no hay ley, no hay transgresión. Y en el 5:13 dice que los pecados no son considerados donde no hay ley. Los exégetas valentinianos entienden que aquellos a quienes describen el versículo 4:7 no pueden ser los neumáticos. El 4:7 lo que decía era: felices aquellos a quienes Dios les perdona sus pecados olvidando sus ofensas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. No pueden ser los neumáticos. Debe referirse a los psíquicos y específicamente a aquellos que han recibido el perdón y cuyos pecados son cubiertos. Pero la segunda frase, describiendo a quien el Señor, el demiurgo, no imputa pecado, solo puede referirse al neumático. Así Pablo introduce este verso 4:6, vamos a verlo. Es así como David llama dichoso al hombre a quien Dios hace justo sin tomar en cuenta lo que ha hecho. Ese es el neumático. Mientras que a los otros dice: felices a quienes Dios perdona sus pecados. O sea, para tener pecado tenés que estar bajo la ley. Si estás bajo la ley, sos psíquico. Si Dios te da la gracia, no importa que no hagas nada, sos neumático. El pasaje ofrece un tercer indicio textual que podría servir para confirmar esta exégesis al lector iniciado. Mientras que la primera frase está en plural, denotando la pluralidad de los psíquicos, la segunda está en singular, designando la naturaleza única, unificada y de una sola forma del elegido. Acuérdense que el neumático siente que hay un solo ser, una anima mundi, un alma del mundo, se siente unido a todos. Por eso el monje que está en la montaña o el yogi meditando no siente que esté ajeno o que haga algo propio, siente que está haciendo un trabajo colectivo. Mientras que el psíquico no, el psíquico piensa somos muchos, soy yo solo, ¿no? Pablo concluye en capítulo 4, ahora del 9 al 12, dice: ¿esta felicidad está reservada a los circuncidados o es también para los incircuncisos? Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para constituirlo santo. Pero ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo Abraham estaba circuncidado? ¿Cuando Abraham estaba circuncidado o antes de estarlo? No después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión como una señal de que por su fe Dios ya lo había constituido santo, cuando todavía no estaba circuncidado, dice. Esto es de Génesis capítulo 17. Entonces, Pablo concluye que el demiurgo Abraham, habiendo recibido la justificación por medio de la fe,
como el elegido, se convierte no solo en el padre de los circuncisos, los psíquicos, sino también el de los incircuncisos, los neumáticos. Entonces, lo que quiere decir es que el demiurgo es como un neumático. Es alguien que, si bien hace cosas de psíquicos, habla de lo que hay que cumplir, de lo que pasaría si no se cumple, al mismo tiempo que hace así y habla en términos muy psíquicos, en realidad interiormente es neumático. Es decir, ese Brahma que aparentemente tiene reglas duras, claras, castiga, premia y todo eso, en el fondo sabe que Vishnu es el Dios supremo de todo, ¿no? En Romanos capítulo 4, ahora del 13 al 15, dice: pues no es a través de la ley que la promesa llegó a Abraham o a su semilla, para ser los herederos del cosmos, sino a través de la rectitud de la fe. Pues si los que son desde la ley son herederos, la fe está vacía y la promesa está hueca, puesto que la ley produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces dice, los que son de la ley, dice Elaine Pagels, están excluidos del legado neumático. Acuérdense, el psíquico nada que ver con el neumático, porque todo lo entiende bajo la ley y se lo juzga por esa ley. No lo pensemos en el sentido de que nos viene a juzgar otro ser trascendente, sino que pensémoslo que nuestra propia práctica acaba siendo una práctica muy legislada, una práctica muy técnica, muy de causa y efecto, mientras que el neumático es libre. El neumático tiene una visión fuera del tiempo, no restringida por esos parámetros. Es otra actitud. En la India, acuérdense, al neumático se le llama el divino, el divya, y al psíquico se lo llama el héroe, el vira, ¿no? Entonces dice, porque la ley del demiurgo, estando correlacionada con el pecado y la muerte, produce ira. Esto lo dice en el verso 15, aquí, 13, 14, 15. Más aún, la promesa de Dios ya no sirve, pues lo propio de la ley es atraer sus castigos. Y al revés, donde no hay ley, tampoco se hablará de rebeldía. Solo aquellos que se mantienen al margen de la ley, o sea, los gentiles, los neumáticos, escapan de la cólera del demiurgo, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Acuérdense que el demiurgo es el mundo entero. La cólera del mundo no es la cólera de un señor llamado el demiurgo que nos va a castigar, sino que la cólera es la cólera de su mente, de sus tristezas, alegrías, angustias. Es eso, es entrar en lo que llaman los hindúes maya. Es una dinámica que causa dolor por sí misma. No es que te lo esté haciendo alguien, que te esté fastidiando y que quiera tu mal. Simplemente ocurre de por sí. En Romanos 4, pero ahora verso del 16 al 17, dice: por lo tanto, es desde la fe para que conforme a la gracia la promesa pueda ser cierta para la semilla entera. No solo para la semilla de la ley, sino también para la de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, en la presencia del Dios en que creía, que da vida a los muertos y llama a ser a los que no son. El exegeta valentiniano, observando que la promesa se da para la descendencia entera, esto lo vemos en el capítulo 4, verso 16, dice: en consecuencia, por la fe nos llegan las promesas, y por eso son siempre un regalo de Dios. Por eso también están al alcance de todos, los descendientes de Abraham, no solo de sus hijos reconocidos por la ley, sino también de sus hijos por la fe. Fíjese la diferencia que hace ahí. Advierte el exegeta valentiniano en esta frase un contraste entre dos elementos diferentes de la descendencia. El primero es la descendencia de la ley, en la semilla sembrada en la creación psíquica. Esa es la semilla psíquica. Y el segundo es el de Abraham, el de la fe de Abraham, o sea, el que Abraham creía en un Dios más grande, no en de la ley de Abraham, que es aquella sembrada entre los elegidos neumáticos que creen directamente en el Padre, el Dios en el que Abraham creía, dice Pablo. Entonces, esas son las diferencias. Una cosa que usted crea u obedezca al jefe de sección, entonces es regido y ese es su mundo, regido por el jefe de sección, y otra cosa es que usted respete la autoridad
a la que su jefe de sección respeta, o sea, el dueño. Ahí ya estamos en otro nivel, ese es el nivel del neumático. Dice, Pablo ha mostrado que la descendencia elegida, o sea, los neumáticos, reciben la promesa por medio de la fe, puesto que surgieron de Dios como los vivos, como los que están vivos. Pero ¿cómo pueden los psíquicos, que son inexistentes, es decir, como que si estuvieran muertos, recibir la promesa dada solo por la fe, por medio de la fe? Los valentinianos reclaman que Pablo responde a esta pregunta mediante la alegoría de Abraham y Sara, que la dice en el capítulo 4, del 18 al 22, y dice así, 18 al 22, déjeme buscarlo, 17, aquí. Él, esperando contra toda esperanza, creyó, Abraham, ¿no? Llegando a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho, estos serán tus descendientes. Esto está en Génesis 15. No vaciló en su fe, a pesar de que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y a pesar de que su esposa Sara no podía tener hijos, sin embargo, frente a la promesa que Dios le hizo, no dudó incrédulo, antes bien cobró vigor en la fe, dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y Dios tomó en cuenta esa fe para constituirlo santo. Entonces, dice, de nuevo Pablo indica aquí que aquí está hablando alegóricamente, ¿no? Esto ya lo anuncia en el capítulo 4, verso 23, a ver, ¿dónde lo tenemos? 4, 23. Dice, Pablo dice así en su epístola, 4:23, se le tomó en cuenta. Estas palabras de la Escritura no valen solamente para él. Está queriendo decir que es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Bueno, tomar un evento histórico, por ejemplo, el de Abraham y Sara, y aplicarlo a cosas que no tienen que ver con Abraham y Sara, es decir, con nosotros. Está diciendo, esto no solo tiene que ver con él, esto es para todos nosotros, es una historia, es un cuento, es una parábola. Revela cómo el demiurgo, Abraham, comienza a reconocer su propia falta de vida, porque tenía 100 años, no podía tener hijos, y el seno de Sara era estéril, ¿no? O sea, es decir, la Sofía, la madre que alumbra las semillas femeninas sin forma, como abortos generados en la muerte. Entonces, fíjese, acuérdese que Sofía, al caer del pleroma, generó una chispita en cada una de las creaciones del demiurgo, creaciones que estaban muertas. El demiurgo crea un Adán y Eva que no valen para nada. Sofía les mete ahí una chispa divina con la esperanza de que ese Cristo que desciende pueda llevarlas de vuelta, y al llevarlas a esas chispitas la está llevando a ella misma. Entonces Sara, que hace las veces aquí de Sofía, es estéril, es decir, es una Sara que le cuesta regresar, le cuesta volver, no sabe cómo. Y Abraham, que es el demiurgo, a su vez se ve como con falta de vida, viejo. Incluso dándose cuenta de esto, el demiurgo se aferró a su fe hacia el Padre. Es decir, sabiendo que el demiurgo no tenía la capacidad creativa, que estaba viejo, igualmente creyó en el Padre, en el Supremo, ¿no? O sea, el demiurgo no es un tipo tonto, malvado o nada por el estilo. Es Abraham, es Moisés, es Yahvé. En el Dios que hace vivir a los muertos y que llama a ser a los que no son, ¿no? Esto está en capítulo 4, verso 17, lo dice Pablo, dice, fíjese, dice, según está escrito, yo te hago padre de todos los pueblos. Génesis 17, es nuestro Padre delante de Dios, a quien creó, de ese Dios que da la vida a los muertos y llama a los que aún no existen como si ya existieran, ¿no? Es decir, que crea de la nada vida. Espere que ahora me perdí por dónde iba. Pablo concluye en este pasaje afirmando que esta explicación de justificación por medio de la fe no fue escrita tan solo para su bien,
Esto es, no solo para el demiurgo, sino para todos los que creen en el Padre, en quien resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Esto lo dice en el 4:24. 4:24, vamos a buscarlo aquí. 23, sino también para nosotros, dice, se nos toma en cuenta la fe en el Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿no? En este aspecto orienta al lector iniciado no solo para que distinga claramente entre el demiurgo y el Padre, sino también para que crea, como hace el demiurgo, en el Dios trascendente. Es decir, es como si uno, como le digo, en la India mirase al Dios Brahma, al Dios creador, y dijera para sus adentros, ¿en qué cree Brahma? Bueno, en Vishnu. Entonces yo, ¿por qué voy a adorar a Brahma como si fuera Dios? O sea, lo puedo respetar, valorar como quien dice venero a la Virgen, pero no adorarla como Dios. Dios hay uno, es el Padre Supremo. Hay un jefe de sección. Yo no tengo que hacerle reverencias al jefe de sección. Es un empleado como yo. En tal caso tengo que hacerle reverencias al dueño, que es de otro nivel, es otra cosa más profunda. Entonces, mirando al jefe de sección, yo me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que realmente hacer. Cuando veo que el jefe de sección pasa al dueño y lo reverencia, bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que apelar, tengo que tomar como ejemplo al demiurgo, como ejemplo al creador, a su actitud y respetarlo, quererlo, es como mi padre, pero hay otro más allá, ¿no? Como un abuelo. El abuelo es el dueño de la empresa, de eso se trata. Así que bueno, hasta aquí vamos a ver hoy, vamos a escuchar un momento, un audio pequeño que nos cuenta cómo participar de nuestro grupo de Telegram, un grupo muy interesante. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar. Y bueno, ya como decía, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida y seguiremos analizando aquí a nuestro amigo Pablo de Tarso con sus maravillosas ideas y este mundo que se abre, este universo. Reconozco que es difícil esta exégesis, es más para las personas, esta saga de programas, que les interesa realmente la Biblia, les interesa extraer un sentido más profundo, es para tomárselo con calma, no para intentar dar saltos agigantados, no es como quien lee una novela que pasa de una página a la otra, es para tomar un verso y desglosarlo, entenderlo, y ahí es donde versos de Pablo que hasta ayer, que si bien son la base de la iglesia, piense que están en una posición muy importante, son los primeros textos de la iglesia cristiana y que han sentado las bases de todo lo que es la iglesia hoy en día. Sin embargo, han sido interpretados bajo solo una óptica. Nosotros le estamos dando otra visión nueva, quizá que aporta mucho más, a mi entender, y que vale la pena entonces recorrerla. Le dejo con la cortina de despedida. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles y ahí vamos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.